psicología, que sos psicólogo y seguro estos temas conoces bastante. ¿La estabilidad existe y cómo pesa en la construcción del bienestar en la vida? Pues cuando se habla, ¿viste? Cuando hablamos de economía, más la estabilidad, ¿no? La estabilidad es algo, es un sentir que no tiene que ver con lo económico, es mucho más que eso. Sí, por supuesto que lo económico, es muy interesante pensar que el contexto se hace texto, ¿no? Si vos vivís en un contexto adverso, de una economía que no ayuda, de tanta pobreza, de violencias, ¿no? También de tantas violencias que hay, es muy difícil encontrar ese equilibrio, ese bienestar. Yo siempre digo, y esto es lo que uno trabaja todo el tiempo en el consultorio, ¿no? Antes del bienestar tiene que estar el bien ser también. Entonces es una articulación entre un contexto que sí o sí va a tener efectos en cada subjetividad, en cada familia, y por otro lado también cada persona es un pequeño mundo que tiene que estar en armonía consigo mismo. Entonces ese interjuego, ¿qué es ¿no? el bien ser? El es bien interesantísimo. Claro, el bien ser sería, pues se habla mucho del bienestar, ¿no? Y el estar es una cosa y el ser es algo mucho más profundo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo estoy acá, sí, pero ¿cómo estoy acá, no? Acá estoy con mi ser, ¿sí? En este caso con mi ser psicólogo, pero bueno, quiero decir que para definir un estar, también tenés que clarificar tu ser humano, ¿no? Hay que trabajar mucho con ese ser humano que está en crisis, en un contexto social caótico muy también. Pero la verdad es que estamos todos en crisis. ¿Sabés qué le preguntaría? Usted hace clínica. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos pacientes abandonaron? Yo creo que, bueno, tengo que hablar desde lo personal. A mí me creció mucho el consultorio. Usted debe ser bueno, entonces. No sé, y también creo que la pandemia fue un momento donde se empezó a tomar conciencia de la importancia de la salud mental, porque también está muy desatendida la salud mental. La sesión es cara, digamos. Las sesiones privadas son caras. Yo atiendo en Castelar, que es una zona, digamos, donde a lo mejor la clase media puede o hace el esfuerzo para pagar a un psicólogo privado. Los hospitales en pandemia no atendían porque no era prioridad la salud mental. El presidente en estos días o hace poco se comprometió a redoblar los esfuerzos en presupuestos para la salud mental. Mucha gente se fila en los hospitales. Tardío. Sí, bueno. Y mucha gente, muchas voces se lo dijimos cuando comenzó la pandemia. Sí. Piensen en la pospandemia. Nadie, una sola licenciada en psicología que asesoró una o dos veces. Sí, Alicia Stolkina, que fue profesora mía en la facultad, que realmente para aplaudir. Brillante. A mí me parece particular. ¿No lanzó un plan de salud mental post pandemia? ¿Qué pasó con eso? Pero espera, no me quiero ir tan ahí. No me quiero ir tan ahí, porque si no me voy otra vez al COVID. No, vamos para adelante. Dale. Entonces, yo tengo una ecuación hoy en donde todos los días te tengo que traer noticias. Y te traigo noticias que muchas veces tienen que ver con tu economía. Y la economía no es un libro que tenés que hay que sacarle el polvo de vez en cuando para leer y tratar de entender. En Argentina tiene mucho de la decisión política de turno. Ahora, sí es cierto que la economía en Argentina, si vos mirás los últimos 10 años, no ofrece estabilidad. Y estabilidad es la mera posibilidad que vos tenés del otro lado de poder proyectarte, de poder decir, el año que viene me compro un auto, junto esta plata para que dentro de un año pueda renovar mi alquiler, o en vez de renovarlo, me compro una vivienda. Puedo mantener cierto estatus de vida, puedo mandar a mis hijos a este colegio, me puedo ir de vacaciones. Estabilidad, ¿sabes qué es también? Tener la posibilidad de pagar una cobertura médica y saber que la vas a poder seguir pagando. Digo, las prepagas ya no saben cómo hacer porque no les dan los números y tuvieron que lanzar planes low cost. Una Argentina que yo digo es la Argentina del divague. Nos hemos acostumbrado a achicarnos. Ahora, Luis, en este punto, y es en donde yo creo que marcábamos ese divorcio de la política de fiesta, si querés, no los políticos, pero hay hoy una mirada de la política que está ajena a todo esto. Hay que resolver el tema de la inflación en Argentina. Es fundamental. Con inflación y con este nivel de gasto público que absorbe todos los recursos disponibles en el mercado, no hay dinero disponible para el crédito inmobiliario, que es la única solución en el mundo entero. Sí, pero ¿sabés qué? Todos sabemos que es así. Bueno, ahora, que alguien me explique, por favor, y llamemos a todos los políticos que estén ocupando un lugar en diputados. Que alguien me explique por qué. Hace 2 años y medio están cajoneados los proyectos que ya se dieron cuenta a los 6 meses que no funcionaba la ley de alquileres. Entonces, a los 6 meses ya te diste cuenta que no funcionaba. Te lo dijeron los actores del sector inmobiliario, te lo dijeron desarrolladores inmobiliarios, te lo dijo, se lo reconocieron,
Se lo dijeron las agrupaciones de inquilinos. Muchos ya no quieren dar la cara porque motorizaron un proyecto de ley que no sirvió. Por favor. Todo el mundo a los 6 meses y 2 años y medio después tenemos la misma ley, Luis. Entonces yo digo también, la política es la que está en las bancas. Sí, pero la ¿En ley, dónde están? La ley de alquileres, reconocen los la ley de errores. alquileres va a resolver. Ese es el La ley de alquileres no es la panacea. La ley de alquileres va a tratar los síntomas de la enfermedad. Lo urgente y lo inmediato. Ok, lo urgente y lo inmediato. El problema de fondo de la enfermedad, de la falta de vivienda en la Argentina, radica en la falta de crédito. Las viviendas en todo el mundo se construyen con crédito. Mostrarle en el clip para que lo compartamos con Luis y con algo que acaba de decir Estela que me parece que es clave. El porcentaje de actualización, lo tenemos yo lo mandé, chicos, el título de porcentaje de actualización de los alquileres. Yo quiero que alguien levante la mano y me diga si sabe, parado hoy, mirando para atrás, si le aumentó su sueldo un 86%. Porque si te aumentó un 86% y la cuota de tu alquiler es un 86%, como va a ser si tenés un alquiler legal, entonces mantuviste tu estatus de vida. Si vos no tuviste ingresos que crecieran en ese número, entonces te achicaste. Y a mí me parece que Estela dio en la tecla. A los políticos, sean legisladores, sean funcionarios, sean oposición, les cuesta reconocer cuando se equivocan. Les cuesta dar marcha atrás en algo. Pasó en el proyecto durante el gobierno de Macri, lo reformaron, pasó en el proyecto que se aprobó con este gobierno. Fue así. Entonces hay proyectos contrapuestos y ninguna de las dos principales fuerzas en el Congreso aceptan los errores. Entonces, ¿cómo salimos de esta encrucijada? Vuelvo al psicólogo. No saben. ¿Cómo me meto en la mente, abro la cabeza y miro la mente de un político? ¿Por qué no reconocen los errores? Bueno, porque le cuesta al ser humano reconocer los errores. Y también pensemos que la política también es planificar a futuro. Vamos a hablar de estabilidad. Estabilizarse en el poder. El poder sabemos que seduce. Siempre quieren más y van por más. Asumir equívoco es quedar por fuera de la competencia. Y los psicólogos siempre decimos que justamente nos definimos por el error. Crecemos cuando nos equivocamos. Pero eso cualquier ser humano en su vida, en el mejor de los casos, ¿no? Que vos asumas un error, hablabas de crisis, ¿no? Es necesaria la crisis, pero un político quizás no va a decir esto porque se va a exponer y va a restar votos. Entonces suelen tapar los equívocos y tiene que ver con esto. Yo creo ¿no? que llega un momento... Y la política queda deshumanizada en ese sentido. Tenemos que acudir a los psicólogos, porque si queremos entender, que muchos se enojan, los fenómenos del estilo surgimiento extremo, acá se le conoce como Milei, pero en otros países tienen otros nombres y apellidos, otros nombres propios. Hay que entender por qué la sociedad empatiza con un extremo. Claro. Y tanto se habló en la campaña de empatía que sería bueno saber por qué el político, incluso cuando reconoce un error o da marcha atrás en algo que fue hecho, desandar lo andado. A veces eso puede generar empatía. Me parece que levantar la mano y decir me equivoqué, pero voy a repararlo, podría generar empatía. Sí, pero suele haber mucho machismo también y por lo tanto omnipotencia en la política. No olvidemos también que lo central acá es esto, que en general está gobernado por la mayoría de hombres. A los hombres les cuesta aceptar el equívoco. Eso tiene que ver con otro plano de charla y discusión. ¿Hombre varón? Sí. Creo que es más difícil estructuralmente. Y bueno, digamos, en estos días estuve hablando mucho de violencia de género y decíamos, bueno, ¿por qué un hombre, en definitiva, le cuesta más asumir la castración? Porque está construido desde la potencia física, la potencia emocional, no mostrar que quiebra. Es una construcción del machismo y la política por sobre todo, es muy machista la política. Entonces es muy difícil un político asuma que se equivoca. Y por otro lado creo que, más allá de que es discutible hombre o mujer, tiene que ver con el poder, la seducción del poder y el equívoco. Siempre es, vuelvo a decir, es algo de aceptar algo que te salió mal y no se acepta lo que sale mal porque no se quiere asumir eso. Me parece que los costos los terminamos pagando todos, ¿no? De las equivocaciones que se mandan y las no marcha atrás que deberían hacer muchas veces. Yo te quiero preguntar, vos trabajás en una ONG y ¿sabés que esta semana pudimos abrir la puerta de muchas ONG que nos damos cuenta que no es que apoyan los lugares en donde evidentemente no llega el Estado, es que directamente sin esas ONG hay sociedades que no podrían funcionar? Entonces,
Hemos pasado por distintos casos, no quiero traerlos otra vez, pero desde chicos que no pueden comer hasta mujeres ultrajadas y violadas, un montón de lugares estuvimos recorriendo esta semana. Te quiero preguntar por lo habitacional. ¿Qué fue lo que te llevó a vos a formar esta ONG y hasta hace tantos años dedicarle tanto tiempo de tu vida? La ONG es la figura legal igual, nosotros somos una organización política y social. Como te explicaba, la mayoría de nosotros estuvo en situación de calle y por eso, habiendo estado en situación de calle, cuando yo dejo la calle, no me pude olvidar de todo lo que me tocó ver y vivir. ¿Cuándo te pasó que tuviste que estar durmiendo en la calle? 2001, en la crisis socioeconómica más grande, una de las más grandes que tuvo la Argentina, que dejó mucha gente en situación de calle, en situación de extrema pobreza. Digamos, no podemos hablar del hoy como si este hoy no tuviera un antes, claro, que produce todas estas cosas. Digo. Y creo que hay como una